Muy buenas tardes, Nancy Goicoechea nuevamente con ustedes, haciendo estas importantes y valiosísimas entrevistas que tenemos con personalidades realmente importantes en el sector de los viajes de negocios en el marco de esta conferencia tan nutrida y tan exitosa que estamos teniendo. Tengo el gusto de estar con una persona muy importante de una empresa, Fragomen, que para información de todos ustedes es una empresa especializada en visas. Él nos va a dar los pormenores de todo esto, pero quiero presentarlo. Tengo el gusto de tener aquí a Miguel Jiménez, director de Fragomen. Mucho gusto, Miguel. Encantado, muchísimas muchas gracias de estar aquí. Gracias. Y pues la verdad es de que el mundo de las visas es un mundo vivo, dinámico, cambiante, y por supuesto que esa entrevista es muy importante, la audiencia de Travel Managers que tenemos aquí, que es el día a día de todos ellos, pues porque el viaje internacional lo que implica, ¿no? Claro. Quisiera yo abordar el tema primeramente preguntándote, pues, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace Fragomen? ¿En qué están especializados? Para que la audiencia conozca qué es lo que hace. Claro que sí, gracias. Bueno, pues Fragomen es un despacho de abogados que se especializa justamente en migración corporativa. Nosotros tenemos como enfoque la migración de las personas viajeros de negocios que vienen a México o a cualquiera de los países donde operamos. Tenemos presencia en 13 países en América Latina y 60 oficinas alrededor del mundo. Y nuestro enfoque es justamente los procesos de visas de trabajo para personas que vienen y que van a permanecer en el país durante algún tiempo. Tenemos entonces dos enfoques. El primero es visitantes de negocios, todos los procesos, las regulaciones, las visas para personas que van a venir a México bajo una condición de estancia corta, y los procesos para empresas y para personas que van a venir a trabajar que necesitan una condición de estancia regular, normalmente una residencia temporal con permiso para realizar actividades lucrativas en México. Claro. Y los registros de empresa que se tienen que hacer para que esas personas puedan venir y justamente permanecer en el país de forma regular. Eso es una excelente noticia para México, para Latinoamérica, el conocer más acerca de ustedes, que bueno, como dices, ya tienen muchos años aquí, pero la difusión a través de este canal es importante, puesto que muchas veces es un tema que lo hace personalmente el empleado y Claro. posteriormente viene a solamente entregar el costo, ¿no? Pero es todo un proceso muy importante y finalmente él va a trabajar, él va a salir de viaje, trabajo. Entonces, esto que tú nos estás platicando es realmente importante, interesante por la consecuencia que tiene de que si nosotros si las personas como travel managers, como empresas, tienen este conocimiento, tienen este soporte y este apoyo, pues le ahorran todo ese trabajo, ¿verdad?, al empleado y le dan la facilidad del conocimiento. Ustedes son los expertos en el tema. A mí me gustaría saber, ¿ha habido algún cambio en cuanto a nacionalidades elegibles? Porque sabemos, esto es vivo, dinámico, y a través de los años, la pandemia, etcétera, ¿ha habido cambios en el incremento y decremento de países que pueden entrar dentro de este esquema? Claro, justamente para referirnos al concepto de los visitantes de negocios, sí hay cambios y regularmente se agregan o remueven países dentro de esta lista, y además hay una serie de excepciones que aplican para los visitantes de negocios. Entonces, lo primero que hay que entender es que aquellas personas que vienen a México por menos de 180 días, que no van a recibir remuneración, pueden hacerlo bajo una condición migratoria que se llama visitante. Entonces, los visitantes son las personas que vienen a México y que en principio no van a ser residentes porque vienen por un plazo corto, cualquier plazo menor a 180 días. Ahora, los visitantes pueden ser de nacionalidades libres o nacionalidades que requieren una visa o que son restringidas y que necesitan una visa para poder entrar a México. Claro. Las nacionalidades libres o países que no requieren una visa, encuentras Estados Unidos, Canadá, todos los países del espacio Schengen, que es justamente Europa, y ellos pueden venir a México con sus pasaportes e ingresan y se les autoriza la condición de estancia de visitante. Los países que requieren una visa previa para poder entrar al país, por ejemplo, recientemente se incluyó de vuelta a Venezuela. Venezuela podía entrar sin el requisito de visa, ahora requieren hacer un trámite para obtener una visa de visitante en el Consulado de México en Caracas, por ejemplo.
O Brasil. Brasil recientemente también el año pasado se reincorporó a la lista de países que requieren una visa para poder entrar a México, y esto es importante porque además tenemos un altísimo número de visitantes de negocios de personas de estas dos nacionalidades. Correcto. Hablan incluso posiblemente de la reincorporación de otros países en la lista de países que requieren visa, Okay. E incluso hay intermedios. Por ejemplo, también se creó un proceso para los colombianos que, sin ser un requisito previo de visa, requieren hacer un preregistro para poder entrar a México. Entonces, como bien comentas, es un tema muy fluido, está cambiando. Hay una serie de excepciones que es importante conocerlas, porque esto justamente habla del dinamismo y de qué tan accesible es el proceso de los visitantes en México. En general, claro, es bastante accesible, ¿no? México tiene durante ya bastante tiempo la fama de ser un país donde es fácil visitar, donde uno puede entrar, acreditas la condición de visitante de negocios a tu llegada al aeropuerto, y en general es un país muy amigable con los viajeros, ¿no? Pero se incorporan y se agregan estos países que requieren visas para poder entrar al país, y eso pues evidentemente implica pues un trámite administrativo que requiere tiempo, obtener una cita en el consulado de México, esperar el día de tu entrevista, llevar toda la documentación, recibes una visa de visitante y ya con eso puedes venir al país. Pero para no tener que hacer este proceso de la entrevista y la visa de visitante en un consulado mexicano, existe un programa ampliado donde aquellas nacionalidades que normalmente requerirían una visa para poder entrar, por ejemplo, puede ser India o China, que son nacionalidades que de previo para poder venir a México necesitan una visa mexicana en el pasaporte. Pero tiene esta persona una visa de Estados Unidos, por ejemplo, pueden usar su visa estadounidense para entrar a México bajo la condición de visitante de negocios. Entonces se amplía las posibilidades. Las visas de Estados Unidos, de Canadá, del espacio Schengen, del Reino Unido, de Japón, son todas visas que le permiten a las personas de nacionalidades que en principio sí necesitarían una visa mexicana entrar utilizando esas visas en sus pasaportes. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama este programa que mencionas? Es el programa de extensión de visas. Extensión de visas. Sí. Y ahora, antes teníamos el tema de llenar los formatos y esto. ¿Ha habido un cambio en este respecto? Sí, justo. De hecho, siempre las personas recordarán, si visitaron México antes, que te daban este documento, la FMM. Así es. Muy famosa porque tenías que cuidarla y no perderla. De hecho, hay muchas historias. Siempre a mí me llamaba la atención, estando en el aeropuerto en Ciudad de México, nunca faltaba el extranjero que veías corriendo. Porque la perdió. La perdió en el avión. Y ya estaban en el boarding gate y justamente los veías porque... pasar. Claro, entonces ese papelito, ese cartón que te daban, que muchas veces la gente no le ponía atención cuando entrabas, ya no existe. Wow. La FMM, o la forma migratoria múltiple de papel, dejó de utilizarse en los aeropuertos en México el año pasado, ahora es digital. Muy bien. ¿Qué sucede? Ya no tienes que regresar el cartoncito. Claro. Si vienes a México como visitante, se te autoriza hasta 180 días. Lo que sí es que más seguido ahora vemos que ya no te dan los 180 días de cajón. ¿No? Te dan los días que necesitas para las actividades que vas a realizar en el país. Entonces, si vienes en un viaje de negocios y dices que vas a estar acá 2 semanas, pues normalmente te autorizan 10 días, 15 días, y eso lo encuentras en el sello en el pasaporte. Así es. Entonces, ahora ya no es el cartoncito que regresabas antes donde te escriben la cantidad de días que tienes para estar en México. Claro. Ahora es en el sello en el pasaporte y ya no hay que regresarlo. Ese es una excelente idea. Y es un cambio importante para la audiencia, ¿no? El saber que el famoso papelito, como dices, que todo mundo sufría, ahora es digital y que, bueno, es un avance, ¿no? Y también el que los días como tal se ven más restringidos y limitados de acuerdo a la actividad que ellos están notificando, ¿no? Como tal de su asistencia. Muy bien. Y bueno,
¿qué recomendaciones le darías a los visitantes de negocios previo, ya que esta dinámica que tenemos, y no solo a los visitantes, a los travel managers, qué recomendaciones específicas, puntuales le darías con respecto a todo el proceso de visado de las personas que entran a nuestro país? Mira, puede parecer un poco obvio, pero lo primero que le decimos nosotros siempre es revisar la validez de los documentos. Claro. Sucede tan seguido, la verdad, es de todos los días que nos preguntan, oye, pero la visa de Estados Unidos está vencida, ¿todavía la puedo usar? No, ¿sabes? Y es muy importante que tengan, por lo menos se recomienda, 6 meses de vigencia restante en el pasaporte, en el caso de las nacionalidades que entran solamente con su pasaporte. Okay. Y si se trata de nacionalidades que requieren además una visa, que la visa mexicana esté vigente, o si se está usando una visa de un tercer país, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Schengen, Japón, que esa visa también tenga una vigencia de por lo menos 6 meses para cubrir el periodo de viaje. Ahora, no es requisito indispensable que tengas esos 6 meses de vigencia, pero sí por lo menos el tiempo suficiente para cubrir el que le estás informando al oficial de migración, el punto de ingreso, que vas a permanecer en el país. Entonces, sí es buena idea que los documentos obviamente tengan mucho más de 6 meses de vigencia. Si tienen menos de 6 meses, por lo menos el tiempo suficiente para cubrir el periodo de estancia que le estás informando al funcionario en el punto de ingreso, que vas a estar en el país, para que tus documentos estén vigentes. El otro punto muy importante, checar que la información en los documentos coincida. Sucede, por ejemplo, que hay otro tipo de visas, por ejemplo, en formato ya de tarjeta, que no necesariamente están en las páginas del pasaporte. Entonces, sí hay que traerlo contigo. No lo traes contigo. Traerlo Totalmente. contigo y checar que los nombres en la página biográfica del pasaporte coincida con el documento que estás usando para entrar a México. Por ejemplo, existen situaciones o cambios de nombre, o cuando las personas contraen matrimonio y deciden cambiar su apellido, esos documentos normalmente ya no te permiten entrar a México. Entonces, lo primero es revisar los documentos, asegurarse de que están vigentes, que no están alterados, porque en este mundo de lo migratorio de todo sucede. Me ha hablado el cliente que me dice, oye, dejé mi pasaporte encima de la mesa del escritorio de mi mesa de noche, mi perro lo mordió un poquito, literal, el perro se comió mi pasaporte. ¿Qué puedo hacer? No, tienes que reemplazar el documento, porque son documentos oficiales de viaje. Cualquier alteración que pueda existir en los documentos ya no son útiles, ¿no? Pero más allá de los documentos, tener planes de viaje concretos, saber explicar el motivo de la visita. Eso es un punto, perdón que te interrumpa, muy importante, que dentro del mundo corporativo, ¿cuál es el objetivo de tu visita? Exacto. Sabemos que puede haber consecuencias de multas cuando el objetivo, o sea, puedo pasar, como dice, 180 días, no pasa nada, pero pasado ese tiempo, y si tú no tienes una visa específica de trabajo, ahí pudieras tener un problema, ¿no? Por supuesto, y vas creando un historial migratorio que puede ser negativo, conflictivo, y no solo para la empresa, sino para el propio extranjero. Claro. Y eso se traduce en problemas en el futuro cuando quieras obtener una condición de estancia de residente, por ejemplo. Exceder el plazo autorizado en la condición de visitante de verdad no es recomendable. Y volviendo a la pregunta de las recomendaciones, entonces definitivamente saber a qué vienes, ¿no? ¿Dónde vas a estar? Poder contestar de forma holgada y suelta cuál es el motivo del viaje, quién te está invitando, por qué estoy viniendo a México, quién va a cubrir los gastos de mi viaje, cómo los voy a cubrir, dónde me voy a hospedar, en fin, poder transmitirle al funcionario de migración en el punto de ingreso pues la información que le permite construir realmente cuál es la historia del motivo de tu visita. Sé que en algunas ocasiones ya para viajeros de negocios que entran frecuentemente a México, esto puede parecer muy rutinario. Además, hay ciertas nacionalidades que, y este es otro de los cambios recientes, en algunos aeropuertos en México ya se ha instalado los filtros migratorios autónomos. No funcionan para todas las nacionalidades, pero aquellas nacionalidades que tienen pasaportes biométricos, que son estos pasaportes en los que la página biográfica es dura, es una tarjeta dura,
hay una lista de nacionalidades que ya pueden entrar por los filtros migratorios automáticos, entonces ni siquiera vas a pasar por la entrevista con el funcionario. Ok. Pero hay otras nacionalidades, sobre todo cuando estamos hablando de combinaciones complicadas o complejas, por ejemplo, personas que vienen de países donde existe mucho escrutinio por parte de la autoridad porque hay altas tasas de no retorno. Estamos hablando de nacionalidades de países que normalmente están involucrados en temas de migración irregular. Y además están usando una visa de un tercer país para entrar a México, pues tienen que venir preparados, tienen que saber explicar dónde van a hospedarse, tener una persona de contacto en México. Todo esto yo lo resumiría en el concepto de la carta de invitación. Exacto. Es muy importante que ellos puedan tener una carta de invitación porque esto les resuelve mucho el tema de poder explicarse, sobre todo si el español no es su primer idioma o no se pueden explicar bien en inglés. Porque sí, en el caso de estas personas que necesitan pasar por una entrevista al momento de la entrada a México, poder justificar el motivo de su viaje es bien importante. La carta ayuda mucho. Para los travel managers, tener esa anticipación de armar a sus viajeros con la información y el documento que les permite, incluso hasta por proporcionar un medio de contacto en caso de que el oficial, y sí lo hacen, las oficinas de migración en los aeropuertos, cuando ven una carta de invitación y alguien no sabe explicarse muy bien, marcan. Sí lo hacen. Muy importante, eso de verdad es un documento muy importante y muchas gracias por traerlo aquí. El que, como bien dice, si no tienen el lenguaje, la carta siempre será la salvación y pudiera ser incluso el que lo rechacen a la hora de entrar. Tengo una pregunta adicional. Ustedes, además de México, Fregoman, tienen el alcance para, a la inversa, a México, cuando van a salir los corporativos al extranjero, ¿tienen este servicio también? Claro, por supuesto. De hecho, nosotros dividimos, por decirlo de alguna forma, nuestra práctica en dos áreas, es inbound y outbound. Inbound son extranjeros que vienen a México y también hacemos outbound, que son mexicanos o personas residentes en México que van al extranjero y los trámites y documentos que están asociados con esto, no solo las visas. Por ejemplo, tú puedes necesitar una visa para ir a trabajar a Alemania, ¿no? Pero también necesitas de repente el certificado de matrimonio de tu pareja, el certificado de nacimiento de tus hijos. Muchas veces, hablando del caso concreto de México, obtenerlos implica tratar con registros civiles en otros estados de la República que no son el de Ciudad de México, que es un poco más rápido, es digitalizado, y el proceso de apostillarlos o incluso traducirlos, porque las traducciones oficiales y la apostilla, que es el proceso de certificar esos documentos para que sean útiles y válidos en otros países, se tiene que hacer y es justo parte de los servicios que nosotros damos. Y los damos en México y los damos en todos los países donde operamos. Excelente, pues de verdad es toda una cátedra lo que nos has dado. Muchísimas gracias. Quisiéramos tener más tiempo con ustedes para hablar, es un tema bastante amplio, pero agradecemos en verdad tu presencia. Muchas gracias por todo y bueno, Travel Managers, esto fue una cátedra de visas que por favor hay que seguirlos de cerca. Muchas gracias, gracias por tu asistencia. Gracias.